Cállate y no digas ni una palabra. La voz, aguda e inesperada, surgió de entre las sombras cuando Evelyn Reed se acercó a la puerta de su coche. Se quedó paralizada, con el corazón dando un vuelco. El aparcamiento subterráneo estaba vacío y resonaba. Evelyn se giró lentamente. Un niño había salido de detrás de una enorme columna de hormigón. No parecía tener más de 7 años. Era delgado, llevaba una chaqueta raída que le quedaba grande y su mirada era tan seria y adulta que le provocó escalofríos. «¿Qué dijiste?», preguntó ella, intentando sonar severa y no asustada. «Te dije que te callaras», repitió el chico, acercándose. Hablaba en voz baja pero clara, sin rastro de timidez infantil en su voz. «Te están vigilando a través de las cámaras. Creen que vas a subirte al coche y volver a casa como siempre». Evelyn miró a su alrededor. Las luces rojas de las cámaras de seguridad parpadeaban con indiferencia bajo el techo. ¿Quiénes eran ellos? «¿Quién eres?», preguntó ella, dando un paso atrás hacia el coche. «Eso no importa. Lo que importa es lo que oí. Tus socios, Marcus y David», pronunció los nombres con desprecio, «te están engañando. El trato que se supone que debes hacer mañana es una trampa». A Evelyn se le borró la cara. Marcus, su mano derecha, el hombre en quien confiaba más que en sí misma. David, el director financiero, el genio de los números que había trabajado con ella durante 10 años. «¿De qué tonterías estás hablando?», su voz temblaba. «No te quedes con tonterías». El chico la miró fijamente a los ojos. «Van a vender tu empresa a una empresa fantasma por una miseria y luego la revenderán a los verdaderos compradores al triple del precio. Se quedarán con la diferencia y te quedarás sin nada». Se rieron, dijeron que no sospecharías nada. Habló con tanta seguridad, dando detalles que solo alguien que realmente había escuchado algo podía saber, que Evelyn sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Cómo sabes eso?». «Vivo aquí», dijo, señalando vagamente con la mano los rincones oscuros del estacionamiento. «Escucho muchas conversaciones cuando la gente cree que nadie escucha. Se conocieron aquí hace 1 hora». Evelyn lo miró a ese pequeño canalla y trató desesperadamente de encontrar una mentira en sus palabras. Pero su mirada era pura y directa. No había astucia en ella, solo seriedad y una extraña sabiduría, nada infantil. Sigamos con nuestra historia. Escribe desde dónde nos ves y suscríbete al canal. «Tienes que confiar en mí», dijo en voz baja. «No tienes mucho tiempo. Te traerán los papeles para firmar mañana a las 10 de la mañana». 10 de la mañana, exactamente. Reunión con inversores. Firma final. Marcus preparó personalmente todos los documentos. «¿Por qué me ayudas?». El niño se encogió de hombros. «Mi abuela decía, si ves una serpiente entrando en la casa de una buena persona, tienes que ahuyentarla con un palo. Y si no tienes palo, al menos grita». Evelyn cerró los ojos un momento. La cabeza le daba vueltas. Era como una pesadilla. Pero cuando abrió los ojos, el chico seguía de pie frente a ella, esperando pacientemente su decisión. La decisión llegó al instante, obedeciendo no a la lógica, sino a un instinto interior que nunca la defraudó. «Sube al coche», ordenó, abriendo la puerta del pasajero delantero. Se sentó sin dudarlo. Evelyn se puso al volante, arrancó el motor y salió del estacionamiento. Condujo sin mirar a su extraño pasajero, con la mente acelerada, uniendo hechos dispares en una sola imagen desagradable. Los extraños retrasos en los informes de David. La insistencia de Marcus en cerrar el trato lo antes posible. Su frase en la última reunión: «Evelyn, confía en nosotros, haremos que esto funcione». Dijeron algo más. Rompió el silencio el chico. Evelyn lo miró. Él miraba al frente, a las luces de la ciudad que pasaban rápidamente. «¿Qué exactamente?», preguntó con voz dura como el acero. Marcus le dijo a David. El chico dudó un segundo, eligiendo sus palabras. Dijo: «Esta empresaria cree haber construido un imperio, pero en realidad
solo es una estúpida que firmará cualquier papel con tal de sonreír. Le quitaremos todo y ni siquiera entenderá cómo sucedió. Y el segundo, David, añadió: se lo merecía, se cree demasiado, es hora de ponerla a tierra. Evelyn agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cada palabra que pronunciaba la niña era como un látigo. Esto no era solo un robo, era una humillación. No solo querían su dinero, querían destruirla, pisotear todo lo que había construido a lo largo de los años, demostrarle al mundo que una mujer podía ser tan buena, si no mejor, que un hombre en una gran empresa. La conmoción y el miedo iniciales dieron paso a otra sensación, fría, clara como el hielo. Era rabia. ¿Cómo te llamas?, preguntó, girando hacia una calle tranquila. Caleb. Soy Evelyn. Gracias, Caleb. No solo gritaste, me pusiste una buena paliza. Se detuvo en un pequeño restaurante abierto las 24 horas que brillaba cálido y acogedor en la noche. Debes tener hambre, dijo. No era una pregunta. El lugar olía a café y a pan recién horneado. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Evelyn pidió una ración generosa de patatas con una chuleta y un batido para Caleb y café solo para ella. El chico comió con avidez, pero sin prisas, sino con mucho cuidado, como si temiera que la comida desapareciera. Evelyn lo observó en silencio, dejándolo saciarse. Cuando terminó de comer y se recostó en el sofá, ella habló. Cuéntame sobre ti, Caleb. ¿Dónde están tus padres? Miró por la ventana hacia la calle oscura. No lo sé, no los recuerdo. Vivía con mi abuela Josefina. Ella lo era todo. Me enseñó a leer y a contar. Y me enseñó a mirar a la gente. No por lo que dicen, sino por quiénes son en realidad. Ella era una mujer sabia, dijo Evelyn en voz baja. Sí, dijo que las personas tienen dos caras, una para cada uno y otra la verdadera. Y para ver la verdadera, solo hay que guardar silencio y escuchar cuando creen que nadie las oye. Murió el invierno pasado, de una enfermedad. Desde entonces he estado sola. No había lágrimas en su rostro, solo una sombra de profunda tristeza, propia de un niño. Evelyn sintió una opresión en el pecho. Este niño pequeño e increíblemente fuerte, que lo había perdido todo, encontró la fuerza para ayudar a un completo desconocido porque su abuela se lo había enseñado. ¿Vives en ese estacionamiento?, preguntó. Caleb asintió. Hace calor ahí por los coches y seco y nadie me molesta. Encuentro comida, a veces me dan cambio, me las arreglo. Mi abuela decía que quejarse es de débiles, siempre hay que encontrar una salida. Evelyn lo miró y su propio problema, por muy grande que le pareciera hacía una hora, de repente pareció solucionable. Si este niño de 7 años podía sobrevivir solo en este mundo cruel, guiado por la sabiduría de su abuela, entonces ella, Evelyn Reed, dueña de una empresa multimillonaria, sin duda podría lidiar con 2 traidores. Caleb, dijo con seriedad, inclinándose hacia él por encima de la mesa, lo que hiciste hoy, no solo me salvaste, salvaste el trabajo de mi vida. Te debo una y nunca olvido mis deudas. A partir de esta noche ya no tendrás que vivir en un estacionamiento. ¿Entiendes? La miró con una mirada larga e inquisitiva, como si intentara penetrar en su alma, ver ese rostro tan real. Luego asintió lentamente. Hay una cosa más que quiero preguntarte, continuó Evelyn. Voy a necesitar tu ayuda. Estas personas son muy peligrosas y para castigarlas necesito saber todo lo que oíste, cada detalle, cada palabra. ¿Puedes contármelo todo? Sí, respondió sin dudar. Lo recuerdo todo. Mi abuela decía que la memoria es un tesoro que nadie puede robar. Evelyn dio un sorbo a su café frío. Un plan ya se estaba formando en su cabeza. La niebla se estaba despejando, dando paso a un frío cálculo. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien que pudiera desenmascarar a gente como Marcus y David. Alguien que no tuviera miedo de ensuciarse las manos. Y ella conocía a esa persona.
Hace unos años, su empresa se vio envuelta en un intento de espionaje industrial. Entonces, la policía le recomendó un detective privado, un ex investigador especial. Se llamaba Gabriel Torres, un hombre hosco y cínico, con una mirada penetrante que parecía ver a través de la gente. Resolvió el problema en 3 días, discretamente, con eficacia y sin publicidad innecesaria. Desde entonces, ella conservaba su tarjeta de visita. Sacó su teléfono del bolso y encontró el número correcto. «Caleb, vamos a un lugar seguro», dijo, poniéndose de pie. «Luego haré una llamada muy importante. La casa ha comenzado». Caleb estaba de pie junto a ella. Bajo la luz del comedor, ya no parecía tan demacrado. Había un destello de curiosidad y emoción en sus ojos. La abuela solía decir, dijo cuando estaban afuera, que por cada serpiente inteligente siempre hay una mangosta. Evelyn sonrió la primera sonrisa real de la noche. Parecía que tu abuela lo sabía absolutamente todo. Llevó a Caleb a su casa de campo, donde lo recibió una desconcertada pero amable ama de llaves. Marta, quien tenía instrucciones estrictas de alimentar, bañar y acostar a su importantísimo invitado. Tras asegurarse de que el niño estaba a salvo, Evelyn regresó a su oficina. Eran las 2 de la mañana, se sirvió un vaso de agua, cogió el teléfono y marcó a Gabriel Torres. Tras varios timbres largos, una voz soñolienta e irritada respondió. «Torres». «Gabriel, soy Evelyn Reed», dijo con voz tranquila y serena. «Disculpa la llamada tan tarde. Tengo un trabajo para ti, un juego muy importante». Hubo silencio al otro lado de la línea y luego la voz de Torres se volvió completamente alerta e interesada. «Habla, Evelyn. Te escucho atentamente». Y Evelyn comenzó a hablar. Observé con preocupación a Gabriel mientras se acomodaba lentamente en su silla detrás del escritorio. Su oficina estaba amueblada, como siempre, de forma sencilla, pero con buen gusto. Un escritorio de madera maciza, una silla de cuero y varias estanterías llenas de antiguas referencias legales. La tenue luz de la lámpara del escritorio le daba a la habitación un aire sombrío. Entonces, Evelyn comenzó con su voz baja y ligeramente ronca. ¿Quieres que inicie una investigación de $1 millón basada en la palabra de un niño sin hogar? Asentí, apretando mi bolso. No podía permitirme vacilar, aunque Gabriel dudara. Sabía que el chico decía la verdad. Sus ojos, sus labios temblorosos, su súplica desesperada, todo era demasiado convincente. «Quiero que confíes en mi intuición», respondí. «Me trajo esta empresa y ahora grita que este chico dice la verdad». Gabriel rió entre dientes. «¿Intuición, Evelyn? ¿En el mundo de las finanzas? No es precisamente una herramienta fiable, ¿no crees?» «A veces la intuición es todo lo que tenemos», repliqué. «Este chico, Caleb, es la clave de algo muy importante. Sabe algo que nosotros desconocemos». Gabriel guardó silencio unos instantes, considerando mis palabras. Luego levantó la mano, instándome a continuar. «Adelante», dijo, señalando la silla frente a mí. «Te escucho». Respiré hondo y empecé así a hablar de Caleb, de su historia sobre Marcus y David, de su proyecto, del miedo que vi en sus ojos. Le describí cómo lo encontré, el miedo que tenía y cómo decidí ayudarlo. Le conté de la llamada, la advertencia que recibió. Le hablé de su terror y desesperación. Mientras hablaba, Gabriel escuchaba con el rostro impasible, pero lo veía concentrado en cada palabra. Su mirada iba de mí a la mesa como si intentara ver algo importante. Hizo preguntas específicas exigiendo detalles. Quería hechos, pruebas, cualquier pista a la que pudiera aferrarse. «¿Estás segura de que dijo la verdad, Evelyn?», Srenia preguntó cuando terminé mi historia. «Totalmente», respondí, mirándolo fijamente a los ojos. «Le creo, y creo que Marcus y David están involucrados en algo muy serio». Gabriel permaneció en silencio un momento, reflexionando sobre lo que había oído. Luego se levantó de la mesa y se dirigió a una de las estanterías. Sacó un archivador, lo tiró a un lado y volvió a sentarse a la mesa. «Marcus Wolf y David Stone, nombres familiares», dijo lentamente.
Mis ojos se abrieron de par en par, sorprendido. No esperaba que ya supiera de ellos. Llevo unos meses trabajando en este caso, continuó. Teníamos otro cliente interesado en sus actividades. Sospechaba que algo andaba mal y me contactó. Empezamos a recopilar información. Abrió la carpeta y empezó a hojearla. Dentro había documentos, tablas, gráficos, todo lo que indicaba una compleja transacción financiera. Utilizaron empresas fantasma registradas en zonas offshore para ocultar sus operaciones. Recibieron grandes... Habla, Evelyn. Te escucho atentamente. Su voz, adormilada, sonaba como grava crujiendo. Evelyn respiró hondo, ordenando sus pensamientos en una sola imagen clara. Hablamos de Marcus Wolf y David Stone, mis socios. Creo que están preparando un fraude para quitarme la empresa. Tengo un testigo. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, tan espesa que parecía que se podía tocar. ¿Wolf y Stone?, preguntó Gabriel, con un dejo de genuino interés en la voz. Graves acusaciones. ¿Quién es tu testigo? Un niño. Tiene unos 7 años, no tiene hogar y vive en el estacionamiento cerca de mi oficina. Silencio de nuevo, pero esta vez había una sonrisa en él. Evelyn, son las 2 de la mañana. ¿Segura que no estás agotada? Me estás pidiendo que inicie una guerra con los 2 hombres más poderosos del pueblo basándome en la palabra de un chico de la calle. Estoy segura de que mi intuición nunca me ha fallado, espetó con una voz firme. Y este chico sabe detalles que ningún forastero podría saber. Los llamó depredadores y a mí ganso de oro. Así es como me perciben. Iré a verte. En 1 hora estaré en tu oficina. No esperó respuesta y colgó. No tenía tiempo para discusiones ni dudas. La oficina de Gabriel Torres no había cambiado nada en años. Estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad, poco frecuentado por transeúntes. No había letrero, solo una pequeña placa de latón con el número de apartamento. Dentro olía a café fuerte y papel viejo. El propio Gabriel, un hombre de unos 50 años con ojos cansados y un rostro que parecía haber visto lo peor de la gente, ya la esperaba. 2 tazas de café humeante reposaban sobre la mesa. Y sí, siéntate, señaló con la cabeza la silla de cuero frente a su enorme escritorio de roble. Cuéntame, y empieza desde el principio, sin emociones, solo hechos. Evelyn se sentó y metódicamente, sin perder detalle alguno, relató todo lo sucedido en las últimas horas. Habló de las palabras de Caleb, de su advertencia, del humillante apodo que le habían puesto sus amigos. Gabriel escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo tomando notas ocasionalmente en su cuaderno. Su rostro permanecía inescrutable. Cuando terminó, él se reclinó en su silla y la miró durante un largo rato. «De acuerdo», dijo finalmente. «Es una historia interesante, dramática, pero no le importa ni al tribunal ni a la policía. La palabra de un chico contra la de 2 respetados empresarios. Tienen los mejores abogados y una reputación impecable. Te pintarán como una mujer al borde de un ataque de nervios que conspiró con un menor para manchar su reputación. Y les creerán». «No te pido que vayas a la policía», respondió Evelyn con calma. «Te pido que encuentres pruebas. Eres la mejor en esto. Tienes que investigar más a fondo». «Cavar es mi trabajo», asintió Gabriel. «Pero por algún lado tengo que empezar. ¿Dónde está ese chico ahora?» «Está a salvo, en mi casa de campo, bajo supervisión». «Bien, la primera regla es proteger al testigo, incluso a uno que sea inusual». Se levantó y se acercó a un enorme armario lleno de archivos. «Marcus Wolf y David Stone», dijo pensativo, pasando el dedo por los lomos. «Sabes, Evelyn, no eres la primera persona que viene a quejarse de estos caballeros». Evelyn se quedó congelada. ¿Qué quieres decir? Gabriel sacó una gruesa carpeta verde y la arrojó sobre la mesa. En la portada solo estaban escritos 2 nombres, Lobo y Piedra. «Hace aproximadamente 1 año un hombre acudió a mí,
un pequeño empresario dedicado al suministro de equipo raro. Firmó un contrato muy lucrativo con su empresa, o mejor dicho, con el departamento supervisado por Stone. Entregó la mercancía, pero nunca recibió el dinero. Cuando empezó a reclamar el suyo, le explicaron amablemente que su antigua empresa había desaparecido y que todos los documentos eran falsos. El hombre estaba destrozado. Lo había perdido todo. Me rogó que lo ayudara, pero no había pruebas. Todo se hizo limpiamente. Abrió la carpeta. Dentro había fotografías, copias de algunos documentos y diagramas. Empecé a investigar entonces, solo por interés profesional, y descubrí algo curioso. En los últimos 3 años, decenas de empresas proveedoras de este tipo han aparecido y desaparecido en tu empresa como setas tras la lluvia. Todas firmaron 1 o 2 contratos, recibieron dinero por servicios o bienes inexistentes y luego desaparecieron. El dinero fue a parar a cuentas de empresas fantasma en el extranjero. Se perdió el rastro. Evelyn lo miró, sintiendo un escalofrío gélido que la invadía. Esto ya no era solo una traición, ya no era un intento de quitarle su negocio, era un robo sistemático, de años de duración. ¿Cuánto? Zerenia preguntó con dificultad. ¿Cuánto robaron? Gabriel tomó una calculadora y unas hojas de cálculo de la mesa. Presionó las teclas varias veces, con el rostro cada vez más sombrío. Según mis cálculos más conservadores, en 3 años se retiraron de su empresa. Hizo una pausa alzando su mirada pesada hacia ella. Unos $5.300.000. La habitación daba vueltas ante los ojos de Evelyn. 5 millones. 5 millones de dólares que había ganado con sudor y sangre, noches en vela y negociaciones interminables. Dinero que debería haberse destinado a desarrollo, a nuevos proyectos, a bonificaciones para empleados. Durante todo este tiempo, mientras le sonreían, le estrechaban la mano y llamaban a su amiga, la robaron metódicamente como los últimos ladrones. La ira que había sentido en el coche parecía infantil comparada con la furia gélida que la hervía por dentro. Era la furia de un depredador cuyo territorio había sido violado. No solo querían quitarme mi empresa, dijo en voz baja, pero cada palabra fue como un mazazo. Querían dejarme sin nada, quebrarme y luego echarme a la calle como a ese proveedor. Exactamente, confirmó Gabriel, cerrando la carpeta. El acuerdo con los nuevos inversores es el fin de su juego. Toman el control de la empresa, hacen una auditoría rápida y encuentran un enorme agujero en el presupuesto. Por supuesto, te culpan de todo. Gestión incompetente, malversación de fondos, te despiden en desgracia y ellos aparecen como salvadores que limpiarán el desastre que dejaste atrás. ¿Y los millones robados? Seguirán siendo su pequeño secreto. Evelyn se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad de noche brillaba con miles de luces, pero ella no las vio. Ante sus ojos se alzaban los rostros engreídos de Marcus y David. Recordó sus sonrisas condescendientes, sus gestos condescendientes. Recordó lo que Marcus le había dicho en la última reunión. Evelyn, no te preocupes. David y yo nos encargaremos de todo. Como mujer, no deberías preocuparte por estos números aburridos. Apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. El dolor era aleccionador. Bueno, dijo, volviéndose hacia Gabriel. Su rostro era una máscara de hielo y sus ojos eran fríos. Parece que esto no les va a salir bien. No quiero que vayan a la cárcel sin más. Quiero que lo pierdan todo. Hasta el último céntimo. Quiero que todo el mundo sepa quiénes son en realidad. Gabriel Torres sonrió por primera vez en toda la noche. Era una sonrisa depredadora y sin alegría. Esa es otra historia, Evelyn. Ahora, no solo tenemos las palabras del chico, sino también una dirección para buscar. Y tengo varias ideas para que estas serpientes se traguen su propio veneno. Pero debemos actuar con rapidez y mucho cuidado. Son astutas y escurridizas. Un solo error y saldrán ilesas. No habrá errores, dijo Evelyn con firmeza. Le pagaré lo que sea. Utilice todos sus recursos, a toda su gente. Necesito pruebas irrefutables, números de cuenta,
registros de conversaciones, declaraciones de testigos, cualquier cosa que los fije en la pared. Me costará mucho. El dinero no importa cuando la justicia está en juego. Y mi nombre. Estaban uno frente al otro en la oficina en penumbra. Una mujer a la que le habían robado todo y un hombre que se había dedicado a devolver lo robado. Esto no era solo un contrato entre un cliente y un detective privado. Era una alianza de lucha. Entonces, dijo Gabriel tendiéndole la mano, bienvenida a la casa. Evelyn le estrechó la mano con firmeza. Tenía la palma helada. ¿Cuándo empezamos? Ya empezamos, dijo. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con tu testigo estrella en detalle, con Caleb. Necesito saber absolutamente todo lo que escuchó. Cada palabra, cada entonación podría ser una pista. Lo traeré aquí mañana por la mañana. Oh, no. Gabriel negó con la cabeza. En absoluto. Tu casa de campo es el primer lugar donde empezarán a buscarlo si Wolf y Stone sospechan algo. Y mi oficina tampoco es el lugar más seguro. Tengo una casa segura, sencilla, discreta. Nadie la relacionará conmigo. Te enviaré la dirección. Tráela mañana al mediodía. Y de ahora en adelante, Evelyn, olvídate de tu vida normal. Estás en guerra. Cada paso que das debe ser meditado. Cada palabra, sopesada. No confíes en nadie de tu círculo. En nadie. Evelyn asintió. Lo comprendió. Los juegos habían terminado. Se habían quitado las máscaras. La batalla más importante de su vida la esperaba y estaba más preparada que nunca. Ya amanecía cuando salió de la oficina de Gabriel. La gris luz de la mañana inundaba las calles vacías de la ciudad, pero para Evelyn Reed la noche no había terminado, apenas comenzaba. Una noche de cuchillos largos, venganza fría y justicia. Subió al coche y una leve sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. La abuela solía decir que por cada serpiente inteligente hay una mangosta, recordó que le dijo Caleb. Y ahora tenía la mejor mangosta de la ciudad. La casa segura de Gabriel era sencilla, un par de sillas, una mesa, un sofá viejo. Nada extra, nada que pudiera delatar a su dueño. Evelyn estaba sentada en una silla dura de la mano de Caleb, quien miraba a su alrededor con curiosidad, pero sin miedo. Exactamente al mediodía, la puerta se abrió y entró Gabriel Torres. Vestía una camisa sencilla y vaqueros, con una carpeta delgada en las manos. «Buenas tardes», dijo, saludando primero a Evelyn y luego a Caleb. «Gracias por venir. No tenemos mucho tiempo». Puso la carpeta sobre la mesa, pero no la abrió. Su mirada era pesada y directa. «Pasé una noche sin dormir, Evelyn. Usé mis viejos contactos y alerté a un par de personas confiables del mundo financiero. Lo que encontré es mucho peor de lo que pensábamos». Evelyn se tensó. «¿Oh, cuánto peor?» Esto no es solo un intento de robarle su empresa con un solo acuerdo turbio. Es un robo sistemático que lleva al menos 2 años en marcha. Marcus Wolf y David Stone han estado desviando dinero de su empresa metódicamente. Caleb le apretó la mano con más fuerza. Evelyn sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero su rostro permaneció inexpresivo. «¿Qué cantidades?», preguntó con una voz desprovista de toda emoción. Gabriel abrió la carpeta. Dentro había varias hojas impresas con gráficos y diagramas. Sacó una y se la puso delante. «Según mis cálculos más conservadores, en este momento han retirado $5.300.000. El aire en la sala parecía denso y pesado. Evelyn miró el número, pero no era el número que veía. Vio los rostros de sus socios, sus sonrisas en las reuniones, sus palmaditas en la espalda, sus palabras hipócritas de aliento. $5.300.000. «¿Cómo?», susurró. Era la única pregunta que podía hacer. «Muy ingenioso», respondió Gabriel, señalando el diagrama con un lápiz. «Crearon una red de 3 empresas fantasma: Zenith Consulting, Progress Logistics y Gorison Service. Suena sólido, ¿no? ¿Verdad? Todas están registradas a nombre de testaferros, personas que o bien no existen o que hace tiempo que desaparecieron de este mundo». Hizo una pausa para dejarla asimilar lo que había oído.
Su empresa firmó contratos mensuales con ellos para servicios, consultoría, transporte y mantenimiento técnico. Marcus, como director financiero, aprobó estos contratos. David, como director de operaciones, firmó los certificados de finalización. Por supuesto, no se prestó ningún servicio. El dinero simplemente fluyó de las cuentas de su empresa a las cuentas de estas empresas fantasma. Pero vi los informes, todas las semanas. La voz de Evelyn denotaba enojo por primera vez. Revisé cada cifra. Son unos estafadores brillantes. Evelyn, eso hay que reconocerlo, continuó Gabriel con calma. No se llevaron grandes sumas de una sola vez. Fueron docenas de pequeños pagos. 30,000 por aquí, 50,000 por allá. En el flujo general de gastos de tu empresa multimillonaria, estas cantidades eran como una gota en el océano. Parecían gastos operativos normales. Ningún auditor sospecharía una trampa a menos que supiera exactamente dónde buscar. Y luego, de las cuentas de estas empresas de un día, el dinero fue a parar a sus cuentas personales en el extranjero. Se volvió hacia Caleb. «Niño», dijo en voz baja pero con seriedad, «necesito que me vuelvas a contar con todo lujo de detalles lo que oíste, cada palabra, sobre todo sobre ese trato del que hablaron». Caleb miró a Evelyn. Ella asintió alentadoramente. El niño respiró hondo y comenzó a hablar. Hablaba despacio, eligiendo las palabras con cuidado, como le había enseñado su abuela. Repitió todos los insultos, todos los epítetos despectivos dirigidos a Evelyn. Contó cómo se habían reído, diciendo que estaba demasiado ocupada con su corona como para mirar en los establos. Y luego llegó al punto principal. Hablaban de el acuerdo con Titan, que sería su paracaídas dorado. El señor Marcus dijo que Evelyn firmaría todos los papeles ella misma porque la convencieron de que salvaría la empresa, pero en realidad Caleb dudó. «¿Qué pasa realmente, hijo?», Gabriel lo animó. «De hecho, este acuerdo arruinará la empresa. Eso dijeron, que todas las deudas recaerán sobre ella, que recibirán una indemnización por despido de Titan y desaparecerán. Dijeron que después de esto solo quedará un cascarón vacío y que Evelyn tendrá la gloria de una mujer estúpida que lo perdió todo». Evelyn cerró los ojos. No lloró. Las lágrimas parecían inapropiadas, demasiado pequeñas para la rabia que la hervía por dentro. Esto no era solo un robo, era una destrucción planificada. La destrucción de la obra de su vida, la destrucción de su reputación. Personal, cruel, cínico. Abrió los ojos. Su mirada era fría y afilada como un trozo de hielo. «Titán», dijo, «son nuestro mayor competidor. Llevo 6 meses negociando una fusión con ellos. Marcus y David se oponían rotundamente. Dijeron que Titán nos absorbería y nos destruiría. Intentaron convencerme de que me retirara y ellos mismos negociaron con ellos en secreto a tus espaldas», terminó Gabriel por ella. «No solo querían robarte, querían vender lo que quedaba de tu empresa a tus peores enemigos, recibiendo una comisión por ello, y dejarte con deudas y vergüenza. El crimen perfecto». Se reclinó en su silla. «Ahora el panorama está claro. Tenemos un motivo, un plan de robo y un plan para el golpe final. Pero casi no tenemos pruebas. Las palabras del chico serán destrozadas en el juicio por sus abogados. Necesitamos documentos, extractos bancarios, registros, algo irrefutable». «¿De dónde los sacamos?», Srenia preguntó Evelyn con voz firme y firme. La conmoción había pasado, dejando atrás un campo arrasado donde había crecido una determinación gélida. «Deben guardar sus registros en algún lugar, probablemente no en la oficina, quizás en una computadora personal, en un disco duro externo. Necesitamos acceder a ellos y también necesitamos atraparlos en sus palabras, hacer que revelen la verdad». Evelyn miró a Caleb y luego volvió a mirar a Gabriel. «¿Qué me sugieres?». «Atacaremos primero, pero no de la forma que esperan. No nos defenderemos.
Atacaremos. Seguirás actuando como si no supieras nada. Jugarás el papel de una mujer crédula y cansada, dispuesta a todo para salvar la compañía. Aceptarás sus términos para el acuerdo con Titán. «¡Pero esto es una locura!», gritó Evelyn. «Les entregaré la compañía yo misma». «Eso es justo lo que están esperando», rió Gabriel entre dientes. «Bajarán la guardia. Su arrogancia es nuestra mejor arma. Creen que eres débil, así que muéstrales a una mujer débil. Mientras tanto, mi equipo lo pondrá todo patas arriba buscando pruebas. Interceptaremos sus teléfonos, piratearemos sus ordenadores, vigilaremos cada uno de sus movimientos. Solo necesitamos un desliz de su parte. Solo uno». Hizo una pausa y la miró fijamente a los ojos. «Es peligroso, Evelyn. Si sospechan algo, podrían intentar deshacerse del único testigo». Su mirada se dirigió a Caleb. Evelyn instintivamente atrajo al chico hacia ella. «Nadie lo tocará», dijo como si hiciera un juramento. «Soy responsable de él». «Y no. Bien, entonces de ahora en adelante Caleb vivirá aquí, en este apartamento. Aquí es seguro. Le asignaré un guardia. Lo visitarás, pero con la menor frecuencia y cuidado posibles. Y tú tendrás que desempeñar el papel más difícil de tu vida». Evelyn se levantó, se acercó a la ventana y miró la calle gris. Abajo, la vida seguía su curso. La gente se apresuraba en sus quehaceres, ajena a los dramas que se desarrollaban tras las puertas cerradas. «Me llamaban reina», dijo en voz baja, más para sí misma que para Gabriel. «Se rieron de mí por no mirar en los establos. Tenían razón. Confié demasiado. Estaba ciega, pero ahora veo». Se giró bruscamente. Ya no había dolor ni confusión en sus ojos, solo un fuego frío y calculador. «Haré lo que digas, Gabriel. Cumpliré mi parte. Les haré creer que han ganado. Los guiaré hasta el borde del abismo, sonriéndoles. Y cuando den el último paso, quiero estar allí. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que lo han perdido todo». Gabriel Torres asintió lentamente. Había visto a muchos clientes destrozados y furiosos, pero este no era una víctima, era un depredador que olía a sangre. «Entonces comencemos la operación», dijo. «Tenemos 3 días antes de que se firme el acuerdo con Titán. En 72 horas debemos encontrar pruebas que los pondrán tras las rejas durante muchos años». «2 serán suficientes», respondió Evelyn. «Conozco sus debilidades, conozco sus hábitos, conozco sus miedos. Yo creé a esta gente y los destruiré». Ella se inclinó hacia Caleb y besó la parte superior de su cabeza. «Estarás a salvo, cariño, te lo prometo, y cuando todo termine, tú y yo comenzaremos una nueva vida». El niño la miró con sus ojos serios y dijo en voz baja: «La abuela decía que la verdad es como el sol. Puedes cubrirlo con nubes por un tiempo, pero seguirá brillando». Evelyn se incorporó, con una sonrisa en los labios por primera vez en mucho tiempo. Era una sonrisa difícil, segura y llena de anticipación. «Bueno», dijo ella mirando a Gabriel, «es hora de despejar las nubes». «Es demasiado arriesgado, Evelyn. No podemos involucrar a un niño en esto». La voz de Gabriel era dura como el acero. Estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando al niño que estaba sentado a la gran mesa del comedor, garabateando atentamente en un bloc de notas. «El riesgo es dejarlos ir», replicó Evelyn. No alzó la voz, pero su tono era tan frío que pareció congelar el aire. «Tú mismo lo dijiste, Gabriel. Su arrogancia es nuestra arma. No esperan el golpe de dónde viene. Nunca mirarán 2 veces a Caleb. Para ellos no es nada, un pilluelo al que usaron y descartaron. Por eso mismo está en peligro. Si descubren que sabe algo». «No lo entenderán», dijo Caleb sin levantar la vista del dibujo. Su voz era tranquila, pero sorprendentemente segura. «Son estúpidos. Creen que si un hombre no tiene dinero, no tiene cerebro. Mi abuela decía que el orgullo siempre va de la mano con la estupidez». Gabriel miró del chico a Evelyn con expresión dubitativa.
Estaban en una de las casas seguras de su agencia, paredes desnudas, muebles sencillos, nada superfluo. Su sede llevaba 2 días como una colmena desordenada. Había papeles esparcidos por todas partes, extractos bancarios, esquemas de empresas fantasma, fotografías de Marcus y David tomadas por la gente de Gabriel. «Tenemos documentos financieros», continuó el detective señalando un montón de papeles. «Suficiente para guardarlos durante 10 años. ¿Para qué arriesgarse?» «¿10 años?» Evelyn sonrió con amargura. «En 5, los liberarán por buena conducta, manteniendo parte del dinero robado en cuentas en el extranjero. No, Gabriel, no es suficiente. No quiero encerrarlos sin más. Quiero destruirlos, reducirlos a polvo. Quiero que lo pierdan todo. Su dinero, su reputación, su libertad. Y para eso necesito más que solo cifras en informes. Necesito sus propias palabras, su confesión grabada en cinta». Ella se acercó a la mesa y se sentó junto a Caleb. «Caleb, mírame». El niño levantó la cabeza. Su mirada era seria, no la de un adulto infantil. «¿Recuerdas lo que dijeron en el coche? ¿De mí?» Caleb asintió. Se rieron. «Dijeron que tú...» Dudó, eligiendo las palabras. «Que eres una gallina estúpida que solo ve lo que le muestran y que pronto picotearás migajas de sus palmas». Evelyn sintió una ola de rabia helada subir de nuevo dentro de ella, pero su rostro permaneció inexpresivo. «Quiero que lo vuelvan a hacer o algo parecido, pero esta vez todo el mundo los oirá. Gabriel te dará un pequeño dispositivo, una grabadora de voz. No será visible. Solo tienes que estar cerca de ellos y encenderla. Puedes hacerlo». «Evelyn, protesto», intervino Gabriel de nuevo. «No podemos pedirle que haga esto». «No te lo pregunto, espetó sin apartar la vista del chico. «Caleb, esto podría ser peligroso. Si tienes miedo, di que no. Encontraremos otra solución. Nadie te juzgará». Se hizo el silencio. Caleb miró a Evelyn y luego a Gabriel. Volvió a mirar su dibujo. Mostraba un gran león acorralando a 2 hienas. «No tengo miedo», dijo finalmente. «Le quitaron la casa a mi abuela. Se rieron de ti. Son malas personas y las malas personas deben ser castigadas. Mi abuela decía que si ves una injusticia y callas, te conviertes en cómplice. Yo no quiero ser cómplice. Lo haré». Gabriel suspiró profundamente y se pasó la mano por el pelo. Observó a esta extraña pareja. Una mujer que lo había perdido todo menos el deseo de venganza y un niño que a sus 7 años razonaba como un anciano sabio. Comprendió que no tenía sentido discutir. «De acuerdo», cedió, «pero todo estará bajo mi completo control. Mi gente estará cerca, a cada paso. A la menor sospecha, detendremos la operación de inmediato y nos llevaremos al niño. ¿De acuerdo?» «De acuerdo», asintió Evelyn. Se volvió hacia la enorme pizarra donde habían escrito todo el plan. El día clave era mañana por la mañana, la reunión de la junta directiva donde Evelyn anunciaría su acuerdo con Titan Corporation. Bueno, los detalles», dijo con tono profesional. «Marcus y David estarán en la oficina 1 hora antes de la reunión. Siempre lo hacen para repasar los últimos detalles y reírse de su victoria. Estarán en la sala de conferencias del piso 22. Caleb, ¿sabes dónde está?» «Sí, les traje café allí». «Genial, vas allí con el pretexto de buscarme. Dices que dejé documentos importantes en el coche y te envié a buscarlos, y que ya voy a subir. Se molestarán, pero no les parecerá sospechoso. Les das la carpeta», señaló una carpeta azul vacía sobre la mesa, «y mientras están distraídos, enciendes la grabadora. Luego te vas inmediatamente. ¿Está claro?» Caleb asintió con seriedad. «¿Y luego qué?», preguntó. «Y entonces comenzará el espectáculo», sonrió Evelyn. Pasaron las siguientes horas ensayando. Gabriel había traído una pequeña grabadora camuflada en un llavero. Le enseñó a Caleb una y otra vez cómo presionar el botón discretamente. Recrearon la escena en la sala de conferencias docenas de veces. Evelyn interpretándose a sí misma
y Gabriel alternando entre Marcus y David, imitando sus sonrisas petulantes y tonos desdeñosos. «Bien hecho, Caleb», dijo finalmente Gabriel, impresionado por la calma y la inteligencia del chico. «Tienes un talento natural para explorar». Esa noche, tarde, cuando Caleb se quedó dormido en el sofá bajo la atenta mirada de uno de los hombres de Gabriel, comenzó la segunda parte de la preparación. Ahora era el turno de Evelyn de ensayar su parte. «Tienes que llamar a Marcus mañana por la mañana», le indicó Gabriel. «Tienes que sonar devastada, destrozada. Dile que has estado pensando toda la noche y que sabes que tienen razón, que el trato es la única salida. Tienes que llorar. Puedes hacerlo». Evelyn tomó el teléfono en silencio, cerró los ojos un momento, respiró hondo y al abrirlos, Gabriel vio a otra mujer parada frente a él. Tenía los hombros hundidos y la mirada llena de desesperación y desesperanza. Marcó el número. «Hola, Marcus». Su voz temblaba, rota por los sollozos que se acercaban. «Soy yo, Evelyn. Siento que sea tan tarde. Yo no pude dormir». Gabriel la miró con asombro. Fue una actuación brillante. Cada palabra, cada pausa, cada sollozo ahogado eran absolutamente reales. «Yo solo quería decir, tenías razón», continuó por teléfono. «Tú y David tenían razón. Me resistí demasiado. Fui estúpida y testaruda. La empresa está al borde del colapso y no puedo con ella. El acuerdo con Titan es nuestra única oportunidad. Firmaré todos los papeles mañana. Todo como quieras. Sí, lo entiendo. Gracias, Marcus. Gracias por abrirme los ojos». Colgó y levantó lentamente la cabeza. Las lágrimas se habían secado. El temblor había desaparecido. La reina de hielo miraba de nuevo a Gabriel. «Bueno, ¿cómo está?», preguntó con voz completamente tranquila. «Si no supiera la verdad, te creería», admitió el detective. «Estuviste genial», mordió el anzuelo. «Lo sé», asintió Evelyn. «Lo oí sonreír al otro lado de la línea. Ya está celebrando. Cree que me ha destrozado. Vendrá a la reunión mañana esperando verme hecha un desastre. No estará preparado para lo que viene». Se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. Millones de luces ardían en la oscuridad, cada una pequeña historia, una pequeña vida. En algún lugar, en un lujoso apartamento, dos hombres bebían champán caro, seguros de su triunfo. No sabían que sus horas ya estaban contadas. «Mi padre me enseñó que en los negocios, como en la casa, lo principal es la paciencia», dijo Evelyn en voz baja. «Hay que dejar que el animal se acerque, que sienta que tiene el control, y solo cuando esté completamente fuera de su elemento se puede atacar. Decisivo y mortal». Gabriel se acercó y se paró junto a ella. «Todo está listo, Evelyn. Mi gente está preparada. Agentes federales estarán esperando mi señal en el edificio de al lado. En cuanto recibamos la grabación, daré la orden. Todo será rápido». «Lo sé», dijo ella, volviéndose hacia él. Él vio algo más que venganza en sus ojos. Era la determinación de alguien que protegía no solo la empresa, sino su futuro. Un futuro que ahora incluía a un niño durmiendo en el sofá. «Gracias, Gabriel, por todo». «Ese es mi trabajo», dijo el detective, encogiéndose de hombros, pero había respeto en su mirada. «Ahora ve a dormir un poco. Mañana tienes un día importante». Evelyn asintió, pero sabía que no dormiría. Se acercó al sofá y cubrió con la manta a Caleb con cuidado. Él murmuró algo en sueños y sonrió. Al mirarlo, Evelyn se dio cuenta de que ya no luchaba por el pasado que le habían arrebatado, sino por el futuro que de repente había encontrado. Se sentó en una silla y esperó el amanecer. Por primera vez en muchos días no sentía miedo, solo una fría y serena anticipación. La anticipación de la cacería. Las nubes se espesaban al máximo. Pronto habría una tormenta. La sala de conferencias del piso 25 estaba bañada por la luz matutina.
3 personas estaban sentadas en una mesa larga y pulida. Marcus Wallace se recostaba en un costoso sillón de cuero, sonriendo con suficiencia. David Chen, su fiel compañero, golpeaba la mesa con un bolígrafo Parker, mirando su reloj con impaciencia. Frente a ellos estaba sentada Evelyn. Tenía el rostro pálido, ojeras y hombros hundidos. Su aspecto era exactamente el que esperaban, destrozado. «Bueno, Evelyn, me alegra que por fin hayas entrado en razón», empezó Marcus, con el tono que se usaría con un niño irracional. «David y yo siempre hemos tenido en cuenta tus intereses. Este acuerdo es vital para la empresa de tu padre. Deberías estar agradecida». «Sí, Marcus», respondió Evelyn en voz baja, sin levantar la vista de los papeles que tenía delante. «Tenías razón, estaba ciega». David se rió entre dientes. «Ciego y terco. Pero no pasa nada, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos a tiempo. Firma, Evelyn, terminemos con esto de una vez y celebremos una nueva era para Industrias Reed. Bueno, para Titan Global», se corrigió con una sonrisa burlona. Evelyn cogió el bolígrafo. Le temblaba un poco la mano. Llevó la punta al papel, a la línea donde firmaría. Marcus y David se inclinaron hacia adelante con la mirada fija en ella. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió silenciosamente. «Disculpen la interrupción», dijo una voz tranquila. «Espero que no lleguemos tarde a la parte más interesante». Marcus y David se giraron bruscamente. Gabriel Torres estaba en la puerta. Detrás de él había otros 2 hombres con trajes formales, con rostros inexpresivos. «¿Quiénes son?», sisió Marcus y su rostro se puso morado de ira. «Tenemos una reunión privada. Seguridad». «Ya está el personal de seguridad», respondió Gabriel imperturbable entrando en la habitación. Los hombres lo siguieron y cerraron la puerta. «Detective Gabriel Torres. Y ellos son agentes especiales del FBI. Tenemos algunas preguntas para ustedes, señores Wallace y Chen, sobre algunas discrepancias financieras». Evelyn dejó lentamente el bolígrafo. El temblor de sus manos desapareció. Levantó la cabeza y por primera vez esa mañana los hombres la miraron a los ojos. No había miedo ni desesperación en ella, solo un brillo frío y acerado. «¡Qué tontería!», David se levantó de un salto. «Hay algún error. Evelyn, ¿qué significa todo esto?». «Esto significa, David», dijo con voz fría y monótona, «que el espectáculo ha terminado. Siéntate». Su tono era tan autoritario que David se hundió involuntariamente en su silla. Marcus permaneció de pie, mirando a Evelyn con enojo. «Te arrepentirás de esto», dijo apretando los dientes. «Lo dudo», respondió Gabriel por ella. Se acercó al escritorio y colocó una carpeta gruesa sobre su brillante superficie. «Empecemos. Señor Wallace, ¿conoce una empresa llamada Orion Consulting?». «No lo recuerdo», dijo Marcus. «Qué raro», dijo Gabriel abriendo la carpeta y sacando el primer documento, «porque en los últimos 2 años, Industrias Reed ha transferido exactamente $5.300.000 a las cuentas de esta firma de consultoría por servicios que nunca se prestaron. La fundadora y única propietaria de esta firma es una tal Helen Smith. Por una curiosa coincidencia, ese es el apellido de soltera de tu madre, ¿verdad?». Marcus palideció. Miró a David, quien pareció encogerse en su silla. «¿Y usted, señor Chen?», continuó el detective, sacando la siguiente hoja. «Probablemente ha oído hablar del proveedor Azimuth Logistics. Su empresa firmó un contrato exclusivo con ellos para suministrar metales raros a un precio 3 veces superior al esperado. Y el director de Azimuth Logistics es su primo, que vive en la misma dirección que usted. Aquí tiene fotos de ustedes cenando juntos la semana pasada. Supongo que hablaron de cadenas logísticas». Gabriel puso papel tras papel sobre la mesa, extractos bancarios, copias de facturas falsas, documentos de registro de empresas fantasma. Con cada nuevo documento, los rostros de Marcus y David se tornaban más pálidos. Esto es falso», gritó Marcus intentando recuperar la compostura. «Todo esto es mentira. No tienes pruebas, solo papeles».
Tienes razón, coincidió Gabriel con calma. Se pueden falsificar documentos, así que tenemos algo más. Le hizo un gesto con la cabeza a uno de los agentes, quien volvió a abrir la puerta. Caleb entró en la sala de conferencias. Vestía la ropa sencilla, pero limpia, que Evelyn le había comprado. Llevaba el pelo pulcramente cortado, caminaba despacio, con una dignidad nada infantil, y sus ojos claros miraban fijamente a los dos hombres sentados a la mesa. Si un fantasma hubiera entrado en la habitación, habría tenido menos efecto. Marcus se quedó paralizado, con la boca entreabierta. David dejó escapar un gemido silencioso y ahogado. Miraron al chico de la calle, al que consideraban un don nadie, y sus ojos se llenaron de un terror primitivo. Este chico, exclamó finalmente Marcus. ¿Qué hace aquí? ¿Vas a escuchar a un canalla? Escucharemos a cualquiera que pueda esclarecer la verdad, respondió Gabriel. Caleb fue su mensajero. Escuchó sus conversaciones, los vio intercambiar documentos. Está dispuesto a testificar bajo juramento. ¡Mentiras! ¡Miente!, gritó David con la voz llena de histeria. ¡Miente para vengarse! ¡Lo echamos! Caleb se detuvo a unos pasos de la mesa. Miró a David sin odio, más bien con lástima. «No miento», dijo en voz baja, pero su voz resonó en el silencio resonante de la habitación. Lo oí todo. ¿Cómo te reíste de ella? ¿Cómo la llamaste heredera estúpida que no veía más allá de su nariz? ¿Cómo te jactaste de que pronto la echarías? Evelyn miró a Caleb y se sintió profundamente orgullosa. Este niño pequeño y delgado tenía más coraje que estos dos hombres fuertes y bien arreglados. Marcus soltó una carcajada, pero no había humor en ella. Palabras vacías de un chico contra las nuestras. Ningún tribunal te creerá. No tienes nada. Se equivoca de nuevo, señor Wallace, dijo Gabriel, sacando una pequeña grabadora digital de su bolsillo. Tenemos algo mejor que las palabras, tenemos sus propias voces. Presionó el botón. Una voz distorsionada pero perfectamente reconocible de Marcus salió del altavoz. Firmará todo, hasta la última coma. Esta ingenua cree que la estamos salvando. Ni siquiera se imagina que mañana no quedará piedra sobre piedra de la compañía de su padre. Entonces David se rió. ¿Y el niño? ¿Qué le pasa? Y de nuevo, la voz de Marcus, impregnada de desprecio. ¿Quién es? Es solo basura bajo nuestros pies. Lo usamos y lo desechamos. No es nadie, ni siquiera existe. La grabación continuó. Cada palabra, llena de arrogancia y crueldad, golpeaba a los hombres como un látigo. Permanecieron inertes, mirando la pequeña grabadora como si fuera una serpiente de cascabel. Al terminar la grabación, la sala quedó en un silencio sepulcral. Marcus levantó lentamente la cabeza con el rostro contraído en una mueca de odio. Miró a Evelyn. «Tú», graznó, «pagarás por esto». «No, Marcus», dijo Evelyn, y por primera vez había un tono triunfal en su voz. «Pagarás. Por todo». Gabriel asintió a los agentes. Marcus Wallace, David Chen, están arrestados por cargos de hurto mayor, conspiración y malversación de fondos. Los agentes se acercaron a los hombres. Las esposas hicieron clic. David, obediente, extendió las manos, con los hombros hundidos. Pero Marcus rugió de repente como un animal herido e intentó abalanzarse sobre Evelyn. Los agentes, al instante, le retorcieron los brazos a la espalda. «Te arrepentirás. ¿Me oyes, Evelyn? Te arrepentirás», gritó mientras lo sacaban de la habitación. Al cerrarse la puerta tras ellos, Evelyn exhaló lentamente. Miró a Caleb, que seguía inmóvil en medio de la habitación. Se acercó a él y se arrodilló para que sus miradas quedaran a la altura. «Se acabó», dijo en voz baja. «Hemos ganado». Caleb la miró con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante y la abrazó con fuerza. Evelyn lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo la tensión de los últimos días se disipaba. Esto no era solo un triunfo comercial, era mucho más. Gabriel se acercó a la mesa y recogió los papeles. «Bien hecho, Evelyn», dijo con una sonrisa. «Diste en el clavo».
Ella levantó la cabeza sin soltar al niño. Estábamos todos arriba, corrigió. El sol salía por la ventana, llenando la ciudad de luz dorada. La tormenta había pasado. Un nuevo día comenzaba. ¿Qué les dice a los accionistas, señora Reed? Su empresa está al borde del colapso, gritó el periodista, abriéndose paso entre la multitud con un micrófono. La sala de prensa bullía como un panal alborotado. Decenas de cámaras enfocaban a Evelyn, de pie tras el podio. Solo habían pasado 2 días desde el arresto de Marcus y David, pero los rumores ya habían desplomado el precio de las acciones de su empresa. Gabriel permanecía a su lado, imperturbable, ahora en su calidad oficial de consultor de seguridad. Les diré la verdad a los accionistas, dijo Evelyn con voz tranquila y serena que se oyó por los micrófonos. La verdad es que Reed Enterprises acaba de librarse de un cáncer que la había estado agotando durante años. Sí, sufrimos pérdidas, pero esas pérdidas fueron robos, no mala gestión. Pero el acuerdo con Global Invest se canceló. Era su única oportunidad de mantenerse a flote, lo que insistió otro reportero. El acuerdo con Global Invest fue parte de un plan fraudulento diseñado para llevarnos a la bancarrota total, replicó Evelyn. Su fracaso es nuestra salvación. En cuanto a nuestro futuro, acabo de concluir las negociaciones con la junta directiva. No buscaremos inversores externos. Llevaremos a cabo una reestructuración interna. Recortaremos los gastos innecesarios que inflaron la anterior gerencia e invertiremos los fondos liberados directamente en la producción. Su confianza era casi palpable. Se escuchó un murmullo de aprobación desde las últimas filas, donde estaban sentados varios inversores clave. Una última cosa, añadió Evelyn, mirando a su alrededor con una mirada firme. Quiero hacer una declaración oficial. Mi empresa abrirá una línea directa y un fondo especial para cualquiera que haya sufrido a manos de Marcus Wallace y David Chen en el pasado. Realizaremos una investigación exhaustiva de sus actividades pasadas. Encontraremos cada dólar que robaron y, si es posible, lo devolveremos a sus legítimos dueños. No solo estamos limpiando nuestra propia casa, estamos limpiando el desastre que dejaron. Terminó de hablar. Hubo un momento de silencio en la sala y luego explotó con el clic de las cámaras y más preguntas. Pero Evelyn no respondió. Le hizo un gesto a Gabriel y salieron de la sala por una puerta lateral, dejando que la prensa asimilara lo que habían oído. Actúan como si los hubiéramos traicionado, le susurró Marcus a su abogado mientras los conducían a la sala del tribunal. El juicio duró varias semanas. Evelyn asistió a todas las audiencias sentada en primera fila junto a Caleb. El chico se comportó con notable dignidad, respondiendo a las preguntas del fiscal con claridad y concisión. La defensa de Marcus y David fue que les habían tendido una trampa, que Evelyn, una ejecutiva sin experiencia, intentaba culparlos de sus propios fracasos, que Caleb era solo un chico de la calle al que habían sobornado para declarar. Señor Wallace, dijo el fiscal, un hombre alto y canoso llamado Roberts, ¿está diciendo que la grabación donde usted llama a la señora Reed ingenua y al niño basura fue inventada? Sí, claro, exclamó Marcus con fingida indignación. Esto es tecnología moderna. Puedes fingir cualquier voz. Esta mujer es capaz de cualquier cosa para salvar el negocio en crisis de su padre. Ya veo. ¿Y cómo explica las transferencias de más de 5 millones de dólares a empresas fantasma en las Islas Caimán? Empresas que, según los investigadores, pertenecen secretamente a usted y al señor Chen. El abogado de Marcus saltó. Me opongo. Mi cliente no tuvo nada que ver con estas cuentas. Objeción desestimada, dijo el juez secamente. Responda a la pregunta, señor Wallace. Marcus dudó y su rostro se puso morado. Y era un servicio de consultoría legítimo. Estábamos preparando el terreno para la expansión internacional de la empresa. ¿Servicios de consultoría para usted mismo?, aclaró el fiscal con una sonrisa mordaz. Muy prudente. Sin embargo, tenemos testimonios de empleados del banco que confirman que fue usted quien abrió estas cuentas. Tenemos documentos financieros. Tenemos testigos.
El fiscal hizo una pausa y se volvió hacia el jurado. Costoco, damas y caballeros, la defensa pretende hacerles creer que son víctimas de una conspiración, pero observen los hechos. Tienen ante ustedes a dos hombres que pasaron años defraudando a su amigo y mentor, el padre de la señora Reed. Tras su muerte, decidieron robarle a su hija con impunidad. Se aprovecharon de su confianza, de su dolor. Contrataron a un niño para que la espiara y luego planearon deshacerse de él como si no fuera más que un pedazo de chatarra. Estos no son empresarios, son depredadores, sin honor ni conciencia. El día de la sentencia fue soleado y frío. La sala estaba abarrotada. Marcus y David estaban de pie ante el juez, pálidos, pero aún intentando parecer arrogantes. David miraba al suelo. Marcus fulminó con la mirada a Evelyn. El juez leyó el veredicto con voz monótona y desapasionada. Encuentra a Marcus Wallace culpable de hurto mayor, conspiración para cometer malversación de fondos y lavado de dinero. El tribunal lo sentencia a 25 años en una prisión federal de máxima seguridad sin libertad condicional. Un suspiro recorrió la sala. 25 años. Era casi cadena perpetua para un hombre de su edad. Declara a David Chen culpable de todos los cargos. Dada su cooperación con la investigación en las etapas posteriores, el tribunal lo condena a 15 años de prisión. Mientras los guardias se los llevaban, Marcus no aguantó más, se dio la vuelta y le gritó a Evelyn: «Te arrepentirás de esto, ¿me oyes? Saldré y te destruiré». Evelyn no respondió, simplemente apretó con más fuerza la mano de Caleb mientras él se sentaba a su lado, erguido y serio. El chico la miró y dijo en voz baja: «No volverá a hacerle daño a nadie». Y había tanta confianza adulta en su voz infantil que Evelyn se dio cuenta de que tenía razón. Esta pesadilla realmente era... «No veo por qué tengo que escribir esto», dijo Caleb en voz baja, pero con terquedad, apartando la hoja de papel. Estaba sentado en el enorme escritorio de roble de la oficina del director de la preparatoria Hillcrest, y frente a él se sentaba una señora severa y con gafas, la señora Davenport. Evelyn se sentó junto al chico, sujetándole el hombro para tranquilizarlo. «Caleb, este es el procedimiento habitual», dijo el director con suavidad pero firmeza. «Mi árbol genealógico. Esta tarea nos ayuda a conocer mejor a nuestros estudiantes y a conectar con sus raíces. Todos en tu clase ya entregaron su trabajo». «No tengo raíces», espetó el niño, mirando la mesa. «Ni árbol, solo hay un tocón». La señora Davenport frunció los labios. «Señorita Reed, quizás podrías hablar con él. Entendemos perfectamente sus circunstancias, pero las reglas son las mismas para todos. No podemos hacer excepciones. Sentaría un precedente perjudicial». Evelyn sintió una furia fría que la hervía por dentro. Miró la figura encorvada de Caleb con los puños apretados y tomó una decisión que llevaba meses gestándose en su interior. «Señora Davenport, tiene razón, no debería haber excepciones, pero tampoco debería haber crueldad sin sentido. Le entregaremos este ensayo. Denos una semana». Mientras salían de la oficina y entraban al tranquilo pasillo de la escuela, Caleb la miró con los ojos llenos de dolor y confusión. «¿Por qué dijiste eso? No me invento nada sobre una familia que no tengo». «No tendrás que hacerlo», dijo Evelyn con firmeza, agachándose frente a él, «porque la encontraremos. Tu verdadera familia, tus raíces, te lo prometo». Al día siguiente, Evelyn se sentó en la oficina del mejor genealogista de la ciudad, un hombre mayor e increíblemente meticuloso llamado Arthur Henderson. Su oficina estaba llena de libros polvorientos y mapas antiguos. «Entonces, señorita Reed, ¿quiere que encuentre a los antepasados de este niño?», preguntó el señor Henderson, observando atentamente la fotografía de Caleb. «El nombre que me dio fue Josephine Gray, su bisabuela. ¿Es eso todo lo que sabe?». «Abuela», corrigió Evelyn. La llamaba abuela, pero a juzgar por su edad, probablemente era bisabuela.
Esa es la única pista. Dice que vivía en algún lugar del sur, en un pueblito. Le contaba un montón de historias, pero él era demasiado pequeño para recordar los nombres. El señor Henderson suspiró, ajustándose las gafas en la nariz. Es como buscar una aguja en un pajar enorme, señora Reed. Gray es un apellido muy común, sin ciudad, sin fecha de nacimiento. Podría llevar meses, años o nada en absoluto. Tienes un presupuesto ilimitado y mi total cooperación, dijo Evelyn secamente. Contrata a todos los asistentes que necesites. Revisa todos los archivos de los estados del sur. Quiero saber quiénes fueron sus antepasados. ¿De dónde es? Se lo merece. Arthur Henderson la miró por encima de sus gafas con un destello de respeto en sus ojos. Está bien, señora. Reed, me haré cargo del caso, pero no espere resultados rápidos. Pasaron las semanas. Caleb se adaptó a su nueva vida. Resultó ser un estudiante sorprendentemente brillante, sobre todo en matemáticas y ciencias. Seguía siendo taciturno y reservado, pero ya no se acobardaba ante una mano extendida y a veces incluso sonreía. Evelyn le contrató a la mejor tutora de etiqueta y materias generales, una dulce anciana llamada Beatriz, quien logró acercarse al chico. Cenaban juntos todas las noches y Caleb, que al principio había permanecido callado, empezó así a hablar poco a poco de su día. El señor Atkins dijo que tengo una mente lógica, dijo un día, mientras cortaba una chuleta con atención. Dijo que resuelvo los problemas de forma diferente a los demás, pero que la respuesta siempre es la correcta. Eso es porque eres especial, sonrió Evelyn. No, dijo con seriedad. La abuela Josefina solía decir que no hay personas especiales. Hay quienes ven el mundo con claridad y quienes lo ven con un cristal torcido. Decía que nuestra familia siempre ha sido honesta. Evelyn anotó cuidadosamente estos fragmentos de recuerdos y se los pasó al señor Henderson. Cada llamada suya le hacía latir el corazón, pero una y otra vez le reportaba resultados decepcionantes. Hemos revisado los archivos de Luisiana y Georgia. Hay cientos de Josephine Grays, pero ninguna que coincida con la edad o las circunstancias, informó con voz serena. Estamos ampliando la búsqueda a Alabama y Mississippi. Evelyn no se rindió. Sentía que era importante no solo para Caleb, sino también para ella. Este chico que había irrumpido en su vida tan repentinamente se había convertido en el centro de su vida. Ya no vivía para los informes y los tratos, vivía para verlo sonreír, para asegurarse de que estuviera a salvo y feliz, y la idea de poder darle un pasado la fortalecía. Una noche, cuando él y Caleb estaban leyendo un libro antes de irse a dormir, de repente preguntó: «Evelyn, ¿y tu familia es grande?». Evelyn se quedó en silencio por un momento, repasando viejas fotografías en su mente. No realmente. Estaban mis padres y antes de ellos, mis abuelos. Mi abuela paterna se llamaba Elizabeth. Papá decía que era una mujer muy fuerte. Tenía una prima de la que era inseparable de niña, pero luego la vida los dispersó. Creo que se llamaba Josie, así la llamaba papá. Josie, repitió Caleb. A mi abuela también la llamaban así a veces. Evelyn sintió un ligero pinchazo en el corazón, pero descartó de inmediato la idea. Una mera coincidencia. Habían pasado casi 3 meses desde que comenzó la búsqueda. Evelyn ya había empezado a perder la esperanza. Y entonces, un día, sonó el teléfono. «Señorita Reed, Arthur Henderson. Creo que tengo algo fuera de lo común. ¿Puedo ir a verla esta noche?». El señor Henderson parecía inusualmente agitado al entrar en la sala. Colocó algunos documentos amarillentos y fotografías antiguas sobre la mesa. Caleb estaba arriba, estudiando con Beatriz. Estábamos en un callejón sin salida, comenzó Henderson, hasta que uno de mis asistentes decidió comprobar los apellidos de soltera, y fue entonces cuando dimos con una pista: Josephine Gray, de soltera Madison, nacida en un pequeño pueblo de Carolina del Sur. Empujó el certificado de nacimiento hacia Evelyn. «Es ella.
Todo encaja, pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es el nombre de su madre, Catherine Madison, de soltera Stone. Evelyn lo miró con la mirada perdida. El nombre Stone no le decía nada. No entiendo a qué te refieres. El señor Henderson respiró profundamente y la miró directamente a los ojos. Sí, señorita Reed, la madre de Josephine tenía una hermana, se llamaba Margaret Stone. Se casó con un hombre llamado Reed. Evelyn contuvo el aliento, se levantó lentamente y se acercó a la vieja cómoda donde se guardaban los álbumes familiares. Con manos temblorosas sacó el más antiguo. Margaret Stone, ese es el nombre de mi bisabuela. Abrió el álbum por una página con una fotografía de la boda de sus abuelos. Junto a la joven, Elizabeth Reed, se encontraba una niña sonriente que se parecía muchísimo a ella. El pie de foto, escrito con la caligrafía de su padre, decía: Elizabeth y su querida prima Josephine, 1952. Evelyn se sentó en la silla. La habitación daba vueltas ante sus ojos. Josie, su prima Josie, la de quien su padre le había hablado, la que se había casado y se había mudado al sur, tras lo cual casi se había perdido el contacto con ella. Entonces, susurró mirando a Henderson. Sí, señorita Reed, confirmó en voz baja. Su abuela, Elizabeth, y la abuela de Caleb, Josephine, eran primas hermanas. Sus madres eran hermanas. Caleb es su primo segundo. Es de sangre, de su familia. Evelyn permaneció en silencio un buen rato, contemplando la fotografía de dos jóvenes sonrientes de un pasado lejano. Todo encajó: la inexplicable atracción hacia este chico, el deseo instintivo de protegerlo, la sensación de conocerlo desde siempre. Era más que simple compasión, era una llamada de la sangre. Cuando llegó a la habitación de Caleb, él estaba terminando de resolver un problema difícil. Caleb, ¿puedo hablar contigo? Su voz temblaba. Él la miró inquisitivamente. Evelyn se sentó en el borde de su cama y le entregó una fotografía antigua. ¿Sabes quién es? Caleb tomó la foto, observó los rostros un buen rato y entonces su dedo se posó en una de las chicas. Parece la abuela Josephine. Tenía una foto igualita, solo que muy antigua. Dijo que eran ella y su mejor amiga, Lizzie. No es una amiga, Caleb, dijo Evelyn con lágrimas en los ojos. Es su prima, mi abuela, Elizabeth. El niño miró de la fotografía a Evelyn confundido. Pero, ¿cómo es eso? Tu abuela y mi abuela eran familia y eso significa... Tomó su pequeña mano entre las suyas. Eso significa que tú y yo también somos familia, una familia de verdad. Los ojos de Caleb se llenaron de lágrimas mientras la miraba, y en su mirada estaba todo el dolor de sus pérdidas y la tímida esperanza en el futuro. ¿Familia?, susurró. Sí, asintió Evelyn abrazándolo. Familia, y nunca más te soltaré. Un mes después se encontraban en un tribunal. Esta vez no era un tribunal penal, sino un tribunal de familia. La sala estaba casi vacía. Solo Evelyn, Caleb, su abogado y la jueza, una amable señora mayor llamada Esther Williams. Así pues, nos hemos reunido aquí para tratar el asunto de la adopción del menor Caleb Gray por la señora Evelyn Reed, dijo la jueza con solemnidad, revisando los documentos. He revisado el expediente. Los informes de los servicios sociales son excelentes. La situación financiera y la reputación de la señora Reed son impecables. Y las circunstancias recientemente descubiertas, Swing sonrió con cariño, hacen que este caso sea verdaderamente único. Ella miró a Caleb. Caleb, ¿entiendes lo que está pasando hoy? ¿Entiendes que si firmo estos papeles, Evelyn Reed se convertirá legalmente en tu madre? Caleb, vestido con un elegante traje que le daba aspecto de caballero, dio un paso al frente. Miró primero a Evelyn, radiante a través de sus lágrimas, y luego directamente al juez. Sí, su señoría, lo entiendo, pero ella ya es mi madre. Es solo un papel para que todos lo entiendan también.
La jueza Williams se quitó las gafas y se secó las comisuras de los ojos con un pañuelo. Esta es quizás la explicación más sabia del procedimiento de adopción que he escuchado en mis 20 años de práctica. Tomó el bolígrafo y firmó el documento. Luego se lo entregó a Evelyn. Felicidades, señorita Reed, o mejor dicho, felicidades, mamá. Evelyn firmó los papeles con mano temblorosa. Se acabó. Ahora era su hijo. Oficialmente, para siempre. Ahora, dijo el juez, poniéndose de pie, tengo un documento más, un certificado de nacimiento. En nombre tenemos a Caleb Gray. ¿Quiere hacer algún cambio? Evelyn miró a Caleb. ¿Cómo te gustaría que te llamaran, querida? El niño pensó por un momento y luego su rostro se iluminó con la primera sonrisa verdaderamente feliz y despreocupada que Evelyn había visto jamás. Quiero ser Caleb Reed. El sol brillaba con fuerza cuando salieron del juzgado. Evelyn llevaba la mano de su hijo, Caleb Reed. Él la miró. Mamá, era la primera vez que la llamaba así. ¿Sí, hijo? Srenia, respondió Evelyn, y su corazón se llenó de una felicidad que ningún millón podría traer. Podemos escribir un ensayo sobre el árbol genealógico ahora. Tengo algo que contar. Tenemos el mejor árbol del mundo. Evelyn se rió entre lágrimas y lo abrazó fuertemente. Sí, cariño, tenemos el mejor árbol del mundo,